porque la vida es para disfrutarse. Bienvenidos a este tu espacio de 100% actitud, con Jacqueline Aceves. Un programa en donde encontrarás entrevistas, música, arte, entretenimiento, cultura, información. Esto y más solo en 100% actitud, por XHTEC 94.9 FM. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este tu espacio de 100% actitud en un lunesito más súper soleado con casi 37 grados aquí en la Sultana del Norte. Pues estamos transmitiendo en vivo a través de la mejor estación de la radio, la 94.9 FM, tu frecuencia Tech. El programa de hoy, querido Radio Escucha, va a estar interesantísimo, de principio a fin. Y quiero iniciar el programa diciendo solamente una cosa. El objetivo del programa de hoy es meramente informar. No estamos ni a favor ni en contra de nada ni nadie. Y básicamente lo que queremos hacer es agarrar la historia universal, analizarla y pues en base a este análisis, ahora sí, plantear lo que va a suceder a lo largo de la historia. Hay una frase que me gusta mucho que está usando recientemente Adela Micha en sus programas y dice así: y es que mostrar las luces y las sombras de los diferentes personajes es fascinante. Entonces yo me gustaría agarrar esta frase y modificarle un poquito y decir algo así. Y es que mostrar las luces y las sombras de los diferentes tipos de gobiernos que existen es algo fascinante. Y hoy vamos a estar hablando de la dictadura. Y para hablar de este tema, pues tenemos el honor de que nos acompañe en el programa un experto en el tema, el jurista y doctor Juan Federico Arriola, autor de diversos libros, entre los que se encuentra Teoría General de la Dictadura. Déjame leerte un fragmento de su extenso currículum. Juan Federico Arriola, profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana desde octubre del 2004, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2006, licenciado en Derecho con mención honorífica de la Universidad La Salle, diplomado y maestro en Filosofía, así como doctor en Derecho cum laude por la Universidad Panamericana, maestro de Historia y doctor de Filosofía con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana, diplomado en Filosofía y Teoría de Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y diplomado en Historia de España por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es autor de los diversos libros como lo son La pena de muerte en México, Teoría General de la Dictadura, Criminología, la libertad, la autoridad y el poder en el pensamiento filosófico de José Ortega y Gasset, La filosofía política en el pensamiento de Octavio Paz, entre otros muchos libros más. Entonces, como te podrás dar cuenta, nuestro invitado de hoy está bastante preparado y pues va a estar muy, muy interesante el programa. Como te comento, vamos a estar hablando de la dictadura y cómo esta ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Entonces, bueno, como te podrás dar cuenta, el programa va a estar interesantísimo de principio a fin. Quédate con nosotros para que conozcas al doctor Arriola, con quien estaremos platicando vía telefónica después de la pausa musical. Y pues vámonos a la canción que tenemos preparada del día. Ya se acerca cada vez más el Mundial de Fútbol. ¿Tú ya tienes tu playera? Yo todavía no la voy a comprar. Bueno, pues si no has escuchado la canción oficial FIFA 2018, aquí te la presentamos. Ya sabes que aquí en la 94.9 FM solamente te pasamos lo mejor de la música. Así que quédate con nosotros. Vamos a escuchar el nuevo tema de Rusia 2018 de la FIFA, el oficial. Regresamos. Ya estamos de regreso. Para los que nos acaban de sintonizar, tenemos un programa interesantísimo. Vamos a estar hablando de la dictadura y para hablar de este tema tenemos el honor de que nos acompañe en el programa el jurista
y doctor Juan Federico Arriola, autor de diversos libros, entre los que se encuentra Teoría General de la Dictadura. Estimado doctor Arriola, bienvenido. Es un gusto y un honor que nos esté acompañando en el programa. Doña Jacquelina Cebes, muy buenas tardes, muchas gracias. Saludos a ti y a todo tu auditorio de Nuevo León. Muchísimas gracias, doctor Arriola. Bueno, pues este tema es algo que es muy, muy interesante y muy importante que conozcamos. Y usted, habiendo escrito pues este libro tan padrísimo de Teoría General de la Dictadura, empieza usted hablando sobre la dictadura romana, etcétera, y cómo ha evolucionado la dictadura a lo largo de la historia. Me gustaría que nos platicara cuál es la diferencia entre la dictadura romana y la dictadura moderna, por ejemplo. La dictadura romana era una institución de la República anterior al Imperio, una figura extraordinaria para salvar a la República de crisis. Yo lo asemejo al artículo 29 constitucional mexicano, que establece facultades extraordinarias para las autoridades en caso de alguna crisis humanitaria debido a terremotos, huracanes o a cuestiones humanas como puede ser un levantamiento armado, una invasión, etcétera, ¿no? Okay. Los propios romanos, que eran muy legalistas, fundaron la dictadura romana con base en una ley y la extinguieron con otra ley que dio paso precisamente al imperio. Ya una sola persona con amplios poderes, dos de ellos inclusive enloquecieron y se creyeron dioses, me refiero a Calígula y a Nerón. Entonces la dictadura romana en sí era una institución noble, una institución de emergencia para salvar a la República. Lo que vemos después es abuso de poder y hay diferentes tipos de dictaduras. México ha padecido varias a lo largo de su historia y creo que los mexicanos merecemos vivir en un sistema democrático de máxima responsabilidad, de tolerancia, de apertura, de diálogo, de transparencia en el uso de los recursos, cero demagogia y por supuesto un combate serio a la corrupción. Completamente, y es yo creo lo que buscamos todos y cada uno de los mexicanos que formamos parte de este maravilloso país. Ahora, una pregunta muy importante es saber cómo es que se propician las dictaduras modernas, cómo se podrían clasificar actualmente las dictaduras y cómo es que las personas que votan por esos candidatos, por ejemplo, se me viene a la mente Hitler, o sea, la gente que apoyaba a Hitler, ¿cómo es que se cegó para poder votar por ese candidato en ese momento? Entonces, bueno, ¿cómo se propician? ¿Cómo se podían clasificar, etcétera? Los precedentes de las dictaduras son las crisis económicas, crisis políticas, crisis éticas. Yo lo que he visto históricamente es que después de un golpe de Estado, después de una revolución, proviene una dictadura. Madero es una excepción. Madero era un demócrata y él no planteaba hacer una revolución para quedarse en el poder y ser un dictador. Lo mataron precisamente porque hubo una contrarrevolución que encabezó el traidor de Victoriano Huerta y la Revolución Mexicana, como bien dice Octavio Paz, en realidad se trató de varias revoluciones mexicanas porque había diferentes facciones con diferentes ideologías. Y esto generó en un partido de Estado, en una dictadura de partido, lo que se llama una oligarquía, en la que había muy poca democracia, la democracia era solamente formal, y aunque no había sufragio efectivo, a partir del asesinato de Álvaro Obregón, que poco después se reformó la Constitución, la única disposición constitucional que se ha respetado es la no reelección. Yo tengo sabido que Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari suspiraron por reelegirse, pero fueron los propios priistas, y esto hay que reconocerlo también, que les impidieron a estos dos personajes a perpetuarse en el poder. Entonces, esto es válido y muy importante en México. Yo lo que digo es que es importante que haya reelección presidencial o del cargo del Ejecutivo en democracias ya, digamos, muy fortalecidas. Veamos el caso de Venezuela. Hugo Chávez llegó al poder con un discurso de no reelección y el señor quería estar inserto en el poder hasta el año 2030 y se murió de cáncer. Entonces, la gente que llega al poder se marea muchas veces y quiere seguir en el poder, y el abuso de poder es dictadura. Que puede ser una dictadura personal, puede ser una dictadura de grupo, puede ser una dictadura de derecha o de izquierda, que eso lo hemos visto, y la desesperación de los alemanes, hablando de las elecciones del año 33, por una crisis económica que derivó del Tratado de Versalles, que fue injusto,
llevó a un demente, a Alemania, a la destrucción y a una guerra mundial. Fue el 44%, no tuvo una mayoría, digamos, plena de más del 50%, pero justo después de llegar al poder, Adolfo Hitler empezó a destruir las instituciones democráticas, a los partidos de oposición, a los sindicatos libres, se acabó la prensa libre, es decir, vino una dictadura totalitaria. En Venezuela por el estilo, es decir, tanto Hitler como Chávez ascendieron al poder por la vía democrática, aunque los dos intentaron antes hacer golpes de Estado y fracasaron, y ambos estuvieron en la cárcel, y ya una vez en el poder empiezan a destruir las instituciones democráticas, las erosionan y centralizan el poder con la típica violación de derechos humanos, que esto es un rasgo de las dictaduras. No hay dictadura buena, todas las dictaduras violan los derechos humanos. Yo hago en mi libro una distinción entre dictaduras totalitarias y autoritarias. Las totalitarias son las que no dejan espacios sociales, económicos, artísticos, políticos. Las dictaduras autoritarias dejan algún espacio, digamos, de alguna libertad económica, de producción, de transporte, de cierta publicidad en el ámbito económico. Propaganda política de oposición, no. En nuestro país tiene un sistema muy peculiar porque tenemos una democracia formal, pero pues lo veo en los candidatos a la presidencia, no tienen una mentalidad democrática, tienen metido un chip muy presidencialista, quieren, sobre todo López Obrador, quiere la restitución del viejo sistema presidencialista, es decir, que domine al poder judicial, al poder legislativo, que esté por encima de los gobernadores, que jurídicamente pues el presidente de la República no es jefe de los gobernadores, ¿no? Hay un pacto federal y el presidente de la República no tiene atribuciones para destituir gobernadores. Entonces, esto es un problema porque no vemos claramente que la clase política mexicana sea demócrata, que tenga una mentalidad abierta, digamos, para fortalecer las instituciones mexicanas que deben ser democráticas. Claro, no, completamente. Ahora, a mí me entra la siguiente pregunta. Dígame. ¿Cómo es que, por ejemplo, cuáles son las características principales que tienen los dictadores que tú de antemano tú pudieras empezar así como a palomear? Mira, esta es una característica de una dictadura, A, B, C, D. ¿Cuáles son esas características? Una de ellas es el culto a la personalidad. Okay. Les gusta ponerse sobrenombres, por ejemplo, Hitler, Führer, Mussolini, el Duce, Franco, el Generalísimo, o Ceausescu, socialista, se puso el nombre romano de conducator, o sea, de conductor de pueblos. El mismo nombre de Stalin es el hombre de acero, aunque se lo puso antes de llegar al poder, ya formando parte del núcleo de Lenin, él se puso el nombre de Stalin, hombre de acero en ruso. Entonces, hay un culto a la personalidad. Por ejemplo, Fidel Castro, bueno, era un hombre súper ególatra y le gustaba mucho este culto. Hugo Chávez por el estilo, Perón y Evita Perón, bueno, la imagen de Eva Perón continúa, y aunque no podemos decir propiamente que Eva Perón haya sido dictadora, fue una mujer popular, pero también populista. No todos los populistas son populares, el caso de Eva Perón es un caso interesante, pero su marido desde luego que fue dictador, ¿no? Y fue destituida la segunda esposa de Perón, y vino una dictadura militar en 1976. Entonces, es excesivo control del poder, no les gustan las críticas, tienen mucho ego, les gusta que haya fotos y retratos por todas partes en el país que gobiernan. Algunos de ellos son cultos. El caso de Fidel Castro, hay que reconocerlo, era un hombre sumamente culto. No es el caso de su hermano, que ahora acaba de dejar la presidencia, pero sigue tras bambalinas controlando el poder en Cuba. Ya ha habido hombres profundamente ignorantes en el poder. Stalin no se distinguía por su cultura, por ejemplo, ¿no? Hitler tenía una cultura mediana. Franco tampoco destacó por su cultura. Ahora, también hay que decir que hay personas con personalidad autoritaria en sistemas democráticos. Por ejemplo, el caso de Donald Trump. Donald Trump tiene una mentalidad completamente vertical, autoritaria, pero claro, vive en un sistema democrático de pesos y contrapesos, con un sistema de federal real, en la que los gobernadores no acatan lo que él diga, porque pues Trump no es jefe de los 50 gobernadores de Estados Unidos, tiene que acatar las resoluciones judiciales de los jueces.
En fin, es decir, Trump no puede gobernar a su gusto Estados Unidos, pero su mentalidad es muy autoritaria. Igual Margaret Thatcher en Gran Bretaña, de hecho, terminó su mandato mal, porque quiso imponer un esquema fiscal arbitrario y hubo tantas protestas que tuvo que dimitir. Entonces, en los sistemas democráticos también hay personalidades con un perfil dictatorial. Así es, no, bueno, como es muy actual lo que estamos viendo, los ejemplos que nos acabas de dar. Y básicamente otra pregunta es, bueno, ¿cuáles son? Digo, es muy evidente, yo creo que está muy palpable cuáles son los resultados de las dictaduras y como comentabas en el comentario anterior o en uno de tus comentarios, no hay ninguna dictadura buena, pero en general, en resumen, un país actual con un modelo dictatorial, independientemente si sea autocrático o el otro que comentabas, totalitario, o totalitario, ¿cuál sería el desarrollo económico, político, social de un país con una dictadura como tal? No, es decir, las dictaduras hacen miserable a su población. El caso de Venezuela. Venezuela se ha deteriorado, hubo una crisis ética y política en los años 90, fruto de la corrupción de los partidos políticos y de varios gobiernos, y surgió la figura mesiánica de Hugo Chávez, y Hugo Chávez destruyó Venezuela, y bueno, Maduro, que es un hombre muy inepto y es un hombre muy poco calificado, ha establecido una dictadura militar. Inclusive se habla de la narcodictadura de Maduro, se habla inclusive de que miembros del ejército venezolano forman parte de un cartel que llaman los Soles, y la miseria de Venezuela es impresionante. Es un país que tiene más petróleo que México y más petróleo que otros miembros del... México no forma parte de la OPEP, pero Venezuela sí, y sin embargo su gente está en la miseria. Descalificó a la asamblea que fue electa democráticamente, la sustituyó por una farsa, y ahora las elecciones en las que él fue reelecto son completamente inviables, fueron una farsa, no es democracia lo que se ve en Venezuela. Hay represión, hay violación de derechos humanos, no hay libertad económica, está rumbo a una cubanización. Inclusive yo he afirmado varias veces que Venezuela con Chávez se convirtió en un satélite cubano. Y es verdad, o sea, Venezuela prácticamente le regalaba petróleo al régimen de los Castro. Entonces, las dictaduras generan mucha miseria. El caso de Porfirio Díaz es un caso interesante porque desde luego fue dictador y violó derechos humanos, pero no fue un hombre corrupto, no fue un hombre que saqueara su país. Su patrimonio después de la revolución, o sea, una vez iniciado la revolución, cuando se exilió en Francia, era un patrimonio muy mediano, después de 31 años en el poder, y México no se deterioró económicamente con la dictadura de Porfirio Díaz, aunque sí había, obviamente, represión, y no había una democracia real. Por lo tanto, no se puede hablar bien de Porfirio Díaz, pero comparado con otros dictadores, bueno, es que hay otros dictadores como Ceausescu en Rumania, que dejó en la miseria a su pueblo. Era el país más pobre del bloque socialista controlado por Moscú. Pero el caso hoy de Maduro es el caso más patente de cómo puede convertirse muy pobre un país por una mala gestión pública. Ahora, entonces, lo que estoy entendiendo es, por ejemplo, para un país que lo que busca es desarrollarse, que lo que busca es salir adelante, sus familias y todos los que integran ese país, la dictadura entonces no es una opción para salir adelante. No, hay un imaginario popular en México muy equivocado, y lo quiero decir, lo que quiero que lo sepa tu auditorio, que en México hay gente que piensa que podemos traer a una especie de ángel demonio, una persona que tenga todas las virtudes y que sea demonio para acabar con todos los males. Bueno, eso no existe. Evidentemente se requiere de instituciones muy fuertes para luchar, por ejemplo, contra la delincuencia organizada, ¿no? Programas sociales programas sociales que fomenten el desarrollo económico, no el asistencialismo. Mejores políticas tributarias. Es decir, el empresariado mexicano está muy castigado por varias razones y no se pueden generar empleos en condiciones tributarias y sociales adversas. La inseguridad pública en México es innegable, y el presidente Peña Nieto en esto ha fracasado totalmente. Su gobierno ha sido completamente ineficaz en materia de seguridad pública.
inclusive, bueno, pues supuestamente vivimos en un régimen más o menos democrático, pero está opacado por tanta corrupción a nivel federal y a nivel local. Entonces, lo que tenemos que hacer los mexicanos es aplicar las leyes como debe ser, y toda la sociedad debe cumplir con hechos tan simples como los automovilistas no pasarse los altos, los peatones cruzarnos por donde debe ser, tirar la basura en su lugar, pagar impuestos, pero sí tenemos que revisar el esquema tributario, que es injusto. Tenemos que revisar el esquema del manejo de los recursos financieros, que ha sido opaco. El caso de Odebrecht, que es un caso muy lamentable. En México no hay una sola persona bajo proceso penal por este escándalo de corrupción, que sí ha causado temas penales en el resto de América Latina. Entonces, nuestra democracia es muy pobre porque las instituciones no son fuertes, porque hemos tenido los últimos 8 presidentes de la República han sido un fracaso en varios sentidos, y me parece que de los 8 el peor es el actual. Enrique Peña ha fracasado en varios temas, y la factura se la va a pasar el electorado el 1 de julio a mí. Es decir, estoy claro de que el PRI va a perder las elecciones presidenciales, va a perder las elecciones locales, por lo menos va a perder en 8 de las 9 que se disputan, va a tener menos diputados federales, menos senadores. Es un castigo a un gobierno que le ha fallado a México. Y ni siquiera puedo decir que el gobierno de Peña es dictatorial. No es una dictadura el gobierno de Peña Nieto, pero es bastante ineficaz y ha sido muy fallido en muchos sentidos, está lleno de demagogia. Y tengo todo el derecho de criticar a un gobierno que le ha fallado a México. Bien, ahora, por ejemplo, en el caso, me voy a salir un poquito de México, de Venezuela, que ya está dentro de un régimen dictatorial. Totalmente, es una dictadura. La de Maduro es una dictadura, ya lo era con Chávez, y ahora tiene un tinte más inclusive totalitario. ¿Cómo hacer para salir de un régimen como tal? Y nos quedan 2 minutitos antes de que se termine el programa. Muchas gracias. Venezuela está en una trampa porque el pueblo de Venezuela es rehén de Maduro y de 30,000 cubanos que están metidos ahí, que supuestamente son asesores, pero en realidad son espías militares. Y no se ve fácil porque Estados Unidos tiene la tentación de hacer un golpe de Estado como lo hizo en el 73 contra el gobierno de Allende. El caso de Venezuela es el caso más problemático en el mundo hoy, de cómo salir de una dictadura. Inclusive la tiene más difícil Venezuela que Corea del Norte. Porque Corea del Norte, siendo una dictadura, bueno, está buscando cierta apertura, y creo que Trump se está equivocando con Corea del Norte al tratar de negarse a entrevistarse con el presidente de Corea del Norte. Entonces, tu pregunta es para que hablemos en otro programa, Jacqueline, porque es que Venezuela es un caso emblemático, es un caso muy difícil, ha provocado el exilio de decenas de miles de venezolanos por todo el mundo. Así es. No, bueno, pues es que es un tema tan profundo que no se puede abarcar en unos cuantos minutos, pero me gustaría, doctor Arriola, que nos diera un mensaje final. ¿Cuál sería su conclusión para las personas que nos están escuchando sobre el tema de la dictadura? Que debemos confiar en la democracia. La democracia no es un sistema perfecto. Los hombres no somos perfectos. Pero la dictadura es la seguridad del abuso de poder. En México tenemos algunos controles y me seguiré oponiendo a que haya reelección presidencial. Necesitamos que haya comicios libres con autoridades electorales verdaderamente autónomas. El INE me parece que ha cumplido con un papel destacado. Del Tribunal Electoral, que no es un órgano autónomo, pero depende del poder, forma parte del Poder Judicial, creo que cometió un error muy grave al poner en la vuelta presidencial a Jaime Rodríguez, que no debía estar en la vuelta presidencial, porque cometió varias fallas graves a la hora de recabar firmas. Entonces, la democracia tiene fallas, indudablemente, pero las dictaduras también, y la dictadura es la certeza de la violación a los derechos humanos. Debemos creer y debemos crear instituciones democráticas fuertes. Excelente mensaje, doctor Arriola. Bueno, pues ya sabía que aquí se nos pasa el tiempo volando. Le agradezco muchísimo que se haya tomado parte de su agenda para estar esta tarde platicando aquí con nosotros. Gracias, Jacqueline. Un abrazo a ti y un saludo muy cordial a todo tu auditorio del estado de Nuevo León. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Hasta luego. Igualmente, bendiciones. Gracias.
También quiero agradecer al licenciado Marco Antonio Cobos, a Willy Osvaldo que nos acompañan en los controles y el audio, y a todos ustedes, queridos radioescuchas, por hacer posible este programa, que sea una semana espectacular. Y ya sabes que cualquier cosa que te suceda en la vida es 100% actitud, en donde la diferencia la marcas tú. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Música, información, entretenimiento. Frecuencia Tech 94.9, siempre contigo.